Muy buenas a todos muchachos, yo soy Lucas Garcel y bienvenidos a mi canal. En este vídeo muchachos vamos a estar repasando el resultado de la semifinal número 1 de Festival da Cansao. Escucharemos un poco las canciones, daremos nuestra opinión sobre las puestas en escena y al final del vídeo compararemos los resultados con nuestras previsiones del vídeo de la previa de la semifinal 1. Si os interesa, quedaros. Bueno chicos, canción número 1, Ay Señor, Chico Gaiato. Algunas cosas interesantes que me han gustado. Me ha parecido que ha habido una buena realización, buena iluminación, buen número de elementos en pantalla. Sí que es cierto que yo me lo esperaba con un staging mucho más lleno, con un staging que hubiera muchos más elementos, tipo, como os comenté en el vídeo de la previa, tipo Tanchugueiras con la canción Terra, todo eso. Sin embargo, ha estado bastante bien, vocalmente ha estado bien. A nivel de... lo he intentado hacer casi como teatral. Este es uno de los participantes que yo había pasado a la final, uno del top 6 que yo había pasado a la final. Creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que tiene realmente opciones de colarse en la final. Canción número 2, Rita Sampaio, Voltage. A diferencia de la primera canción, creo que aquí la realización realmente no ha tenido mucho peso. Creo que el staging no ha elevado. La canción ya era una canción que yo consideraba que no tenía suficiente nivel como para pasar a la final. Y considero que el staging, ella sola ahí, vibing en medio del escenario, no ha habido muchos cortes de cámara, muchos cambios de plano, como que no ha incentivado mucho al votante a votar a esta canción. Vocalmente bien, por supuesto, todos los participantes del Festival da Cansao siempre tienen buena voz, pero creo que hace falta algo más, ¿vale? Entonces creo que esta chica Rita Sampaio, de momento, no pasaría. Bueno chicos, esta actuación, Do Nothing, sobre Nosh, más que Do Nothing, Do Everything, porque no ha parado en toda la actuación, muchachos, para arriba, para abajo, con chaqueta, sin chaqueta, con pañuelo, sin pañuelo, me doy una vuelta, ha hecho todo, pero no me parece un staging muy bien pensado, la verdad, que ha hecho una actuación pues que le ha salido del corazón, no creo que tuviera mucho preparado aparte del pañuelo. Pero voy a decir una cosa, esta actuación en directo me parece que potencia bastante a nivel auditivo la actuación en estudio. Me parece que lo eleva, y eso es de un buen artista, como mínimo, esa es la sensación que me da. Sin embargo, me parece que este staging no es un staging para pasar a la final, no estaba muy bien pensado. Él vocalmente sí que le tengo que decir que ha hecho una buena actuación, pero yo a rasgos generales no lo pasaría. La fuerza do meu ser, minha vontade de querer, a vontade de querer estar, meu amor, essa minha casa, encostada no meu peito, minha casa é o pé de ti. Siguiente canción, muchachos, Marco Rodríguez, A Miña Casa. Yo sé que estoy diciendo las canciones anteriores que si el staging, que si puede ser mejor, que si no sé qué, muchachos, este es mi guilty pleasure. Este es mi guilty pleasure. Sé que es una canción clásica, sé que es una canción que no tiene potencial ganador, pero me gusta mucho como Marco Rodríguez la interpreta. Marco Rodríguez finalista, A Miña Casa, muchachos. Me gusta mucho, ha utilizado un staging muy clásico, negros, ¿vale? Para la intimidad de esta canción minimalista, también naranjas, que se utiliza mucho con este tipo de canciones. Yo había pensado quizá también un poco un azul celeste que puede haber puesto, pero está muy bien. Es algo muy clásico, es algo que seguramente, como digo, no va a ganar, pero está muy bien interpretado, muchachos. Y a mí la canción me llega mucho, y punto. Yo sé que número 5, muchachos, Margarida Campelo, Eu Seu Que O Amor. Si decíamos que la canción anterior de Marco Rodríguez era clásica, esta ya directa desde el Festival de Irlanda 1994, muchachos.
pero lo ha hecho bien en el directo. Unas coristas que le han dado un poquito ahí de ambiente. Decíamos antes que las luces negras y naranjas se utilizan para este tipo de canciones, pues ahora Margarida ha utilizado luces doradas y azules. También es una opción bastante razonable. Creo que la canción sí que ha crecido un poquito en directo, sobre todo por ese poquito de vintage que parece la canción. No suena muy actual, pero hay que decir que es una correcta interpretación. Supongo que si hubiera que rescatar de momento alguna, los jueces se podrían plantear rescatar esta canción, pero como digo, no, desde el principio visteis en la previa que consideraba que no daba demasiado el nivel para ganar, por supuesto, pero quién sabe al final de la noche si puede estar entre las finalistas. Muy bien, muchachos, hacía referencia a Australia, creo que 2019 con Zero Gravity, porque precisamente estaba intentando emular esa sensación, creo que en su caso fue después de la maternidad, como que no tenía gravedad. Entonces aquí Josh también está un poquito jugando con ese tema, ya que vemos que en muy pocos momentos toca el suelo. Básicamente es el epicentro de la actuación. A nivel de iluminación me gustan los negros y los azules, creo que le queda bastante bien. Sin embargo, sé que muchos me vais a matar porque os encanta la canción. Creo que está muy bien interpretada, pero creo que le faltan cositas más. No sé si es un tema de presupuesto, lógicamente esto se podría elevar mucho más, pero recordemos los 2 últimos años de Portugal, tanto Mimicat como Yolanda tenían el pack ya listo desde el Festival de Cansado. Creo que a este pack le falta un poquito más, pero se puede trabajar en él, muchachos, se puede trabajar en él. Me ha gustado, lógicamente, porque la canción es muy buena, ¿de acuerdo? Me ha gustado la idea que él ha tenido, pero faltan que pasen un poquito más de cosas, ¿de acuerdo? Un poquito más juego de planos, algo que mantenga más a la atención del espectador neutral, porque a mí me gusta la canción, pero a un noruego igual no le gusta. Hay que tenerlo bastante más entretenido. Ya sé que decís, es que Eurovisión siempre es show, ¿no? Bueno, Eurovisión también es este tipo de cosas, pero hay que hacerlo más para todos los públicos. Me ha gustado la idea, pero creo que haría falta pulirla un poquito más. Dejadmelo en los comentarios lo que vosotros pensáis. Siempre las primeras opiniones, como digo, son difíciles, ¿vale? A tentar chegar a horas, não sou só eu a gritar. Já tentei, não. Séptima canción, muchachos. Sofía Reis, capital de Bulgaria, Lisboa. Yo sé que el Festival de Cansada no es un festival explícito para tema de staging, se basa mucho más en el mensaje y en las voces. Pero esas 4 cartulinas que habían ahí, muchachos, me ha sacado completamente la canción. Me gusta su voz en directo, creo que tiene unos matices especiales, pero no sé si es un tema de presupuesto, pero no se puede hacer ese staging. Básicamente las 4 cartulinas ahí en medio, ella en medio, ahí quieta. Muy pobre, muchachos, muy pobre. Sin embargo, como sé que este festival no se basa en eso y que simplemente es por un tema de acompañar, creo que aún tiene opciones. Creo que era mi 4ª o mi 5ª cuando hicimos la previa. Creo que tiene opciones de pasar porque me estuviste comentando en los comentarios que la canción va sobre la crisis de, no sé cómo se dice en español, jugué, sería habitaje, ¿no? De casas para los jóvenes en Lisboa. Me gusta la temática, me gusta cómo lo hace, pero como digo, el staging, regulinche. Eu abracei tudo que eu perdi. Eu sou como ninguém. Eu só me encontrei quando eu vi que eu sou como ninguém. Canción número 8, muchachos, Bluey con Ningen. Muy bonita actuación, la verdad, no vas a encontrar a nadie en el Festival de Cansado que cante mal. Eso es una de las cosas que me gustan de este festival. Correcta iluminación, muy bonito todo, el concepto. Realmente a esta canción sí que creo que los coros esos de Ningen, creo que le hubiera venido bien unos coros en directo, pero simplemente por puntualizar, creo que esta actuación puede haber tocado la fibra de alguna gente y creo que puede tener opciones. Me ha parecido una actuación muy correcta, como siempre, todo muy teatral y bastante bien. Bluey. Posso ser personagem de ficção. Sem piedade. Posso ir
Canción número 9, muchachos. Jessica Pina, Calofrío. No da la canción, ¿eh? Yo pensaba que esta chica en directo iba a tener una voz... iba a hacer la canción con su voz mucho más potente. Es una buena voz, pero la canción es muy plana, muchachos. Es una canción que yo creo que no da. Momento saxo, comentábamos en la previa. Dios, ¿qué pasará en el momento saxo? Se puede hacer, bueno, con las otras dos chicas. Se han puesto a cantar los coros las otras dos chicas y ella un poquito ahí. Bueno, yo creo que no es suficiente. No, ¿cómo decirlo? Creo que no despierta en el espectador la atención durante los 3 minutos. Al minuto y algo pierdes al espectador. Mi opinión, espectador imparcial, sin ningún tipo de... Puede tener opciones, lo dudo, pero vamos a ver al final el cómputo global. Yo creo que es una actuación que se podría haber sacado mucho más partido, muchachos. Ai, oh mãe, o fogo não chora por quem morre em terra. A cura demora de quem está em guerra. Bueno, como mínimo está intentando cosas diferentes. Bien. Bien, muchachos, como mínimo está intentando cosas diferentes, cosas que, salvo en la primera canción, ¿de acuerdo? Shiko Gayato, no hemos visto este intento de hacer algo diferente, iluminación diferente, cambios de iluminación, staging diferente, un poquito de coreo, un poquito de aportar algo un poquito más al espectador, más allá de la voz y de la canción. Sin duda estaba en mi top 5 antes de esta actuación y creo que sigue estando en mi top 5. Incluso puede ser que para el espectador imparcial, para el espectador de otros países, haya escalado un poquito en la clasificación, quizá top 3, una cosita así. Muchachos, vamos a ver los resultados finales del Festival de Cansado semifinal número 1. Mis favoritos antes de la previa: canción número 1, Shiko Gayato; canción número 10, Peculiar. Lógicamente Josh con Tristeza. Había pasado yo también canción número 4, que creo que era Marcos Rodríguez, ¿de acuerdo? Y canción número 7, Capital da Bulgaria, Lisboa. Vamos a ver esos resultados. Bueno, muchachos, con todo respeto, Festival de Cansado, todo el respeto que me merece, vergonzosos resultados. No puede ser, muchachos. O sea, Jessica Pina, Calafrío, no ha transmitido prácticamente. Margarita Campelo, de 1994 la canción, muchachos. Vamos a ser un poquito serios con esto. Respeto al 100% el criterio de Festival de Cansado, de los aficionados y del jurado, pero no futem, ¿vale? Que diríamos en catalán, no futem. Ha pasado Marcos Rodríguez, sí señor, a miña casa. ¿Qué queréis que os diga? Tristeza, lógicamente va a pasar. Blue A con Ninguém, me he dicho anteriormente que podía ser una canción que haya tocado la fibra. Puede ser que haya tocado la fibra a sus espectadores. Me alegro, perdón. Pero Shiko Gayato creo que no lo ha hecho nada mal. ¿Qué más tenemos por aquí? Capital de Bulgaria. La verdad es que el staging ha sido un poquito meh. Y repesca para Adam Astor. No me parece que Adam Astor mereciera la repesca. Eso ya nos quiere decir que no tiene opciones de ganar, ¿de acuerdo? Se quedan fuera Do Nothing, Sobre Nosh, Rita Sampaio Voltage, Shiko Gayato, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, Capital de Bulgaria y ya está. Porque son únicamente 4. ¿En realidad estoy descontento con algo? Sí, estoy descontento con que Peculiar haya tenido que ir a la repesca. Creo que es un top 5 claramente sin ningún tipo de repesca. Y creo que Shiko Gayato se podía haber metido, ¿de acuerdo? O sea, no son tan exagerados los resultados, no son tan vergonzosos. Está exagerando, muchachos. Están correctos los resultados, porque quizá los que no han pasado no han hecho un staging tan bueno, como puede ser el caso de Capital de Bulgaria. Y Shiko Gayato creo que lo ha hecho bien. Creo que lo ha destacado bastante más sobre muchas de las canciones. Como siempre, una canción mucho más clásica. A Margarita Campelo, Eu sei que o amor, por delante de Shiko Gayato, pues no. Ya está. Ya está, muchachos. Me gusta que haya pasado Marcos Rodríguez, por supuesto que haya pasado Josh. Me gusta que haya pasado Peculiar, aunque creo que no tiene opciones de pasar porque al final lo han repescado. Haremos un poquito de previa también para los que os guste la previa, como hicimos en la semifinal número 1, la haremos en la semifinal número 2. Iremos viendo las canciones y me habéis comentado que tanto Genka como... Ya está, solo Genka. Hay algunas canciones también como Medo, como Kotovia,
Pero es Genka, chicos, Genka o Dai. Realmente no veo muchas más opciones, ¿vale? La cosa seguramente estará entre Genka y Josh y Genka. Dejadme vuestras impresiones de estos resultados. ¿Esperabais otra cosa? ¿Creéis que soy un exagerado? Más o menos mis canciones han pasado. No me puedo quejar, muchachos, esto es para divertirse. Y nada más, nos vemos en siguientes vídeos hablando de Festival da Cansao aquí en el canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.